Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. El análisis del diario acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Desde que los analistas empezaron a estudiar el trasfondo de esta elección para renovar la presidencia de los Estados Unidos y la polémica situación de que están en una carrera presidencial muy cerrada en cuanto a los delegados, el ex vicepresidente Joe Biden y el presidente Donald Trump, pues ya Donald Trump agarró a su equipo de abogados, liderado por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y su hijo, Donald Trump Jr., y en el estado de Pensilvania hicieron una demanda para exigir la revisión de los votos por correo. Y el argumento legal que están utilizando es que no hay una prueba fehaciente de que esos votos hayan existido, porque no hay una prueba de domicilio, incluso supuestamente se destruyeron hasta los sobres y las boletas. Todo fue escaneado y quedó en un número digital en un servidor. En otros estados, como el caso mío de Georgia, la boleta se escanea, pero en el servidor queda el dato de mi licencia de manejar y mi domicilio, o sea que si alguien quiere referir cuánta gente, quiénes son los que votamos por tal o cual candidato, ahí está el récord fehaciente y pueden venir a tocar la puerta de la casa y yo les digo sí, por quién o por quién no voté. Ahora, en los Estados Unidos, les decía yo al inicio, las estadísticas indican que a partir de enero de este año, 80,000 jóvenes cumplen los 18 años cada mes, y eso va a 80,000 jóvenes hispanos, principalmente mexicanos, en los Estados Unidos, cumplen los 18 años cada mes, y eso va a venir pasando durante los siguientes 10 años. ¿Por qué? Porque la explosión demográfica con la inmigración ha crecido. Y para tal efecto hemos invitado hoy al doctor Romero, quien es dirigente de una organización que se llama ISAC o ISAC, y la periodista Magali Reina, quien lo contactó y estudió todo el currículum de este doctor, es quien lo va a entrevistar y va a desglosar detalles de este efecto migratorio, que es el que está precisamente influenciando y moviendo la balanza de la votación a favor del candidato demócrata. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Magali. Bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Muchas gracias. Buenas noches, Frank. Gracias, Frank. Pues le doy la bienvenida al doctor Jesús Romero Anaya, que como bien lo adelantó Frank, es catedrático de la Universidad de Wayland y es profesor de Cultura y Literatura Hispanoamericana. Y aparte es el director de este proyecto ISAC, que es el Centro de Servicios y Ayuda de Inmigración. ¿Es así, doctor Romero? Así es. Ok, entonces pues empezamos sin Frank. ¿Cómo ve usted, doctor, en lo que estamos? Bueno, le voy a hablar de su doctor. Sí, si me haces el favor. Sí, ¿verdad? Estuvimos viendo ayer cómo se movían las elecciones, había bastante expectativa. Obviamente todos los medios están con los ojos puestos en Estados Unidos y en los dos candidatos. Y comentábamos ayer que pues era algo bastante que nos dejaba en la zozobra
se comentaba, como bien lo mencionó Frank, la participación del voto hispano o de inmigrantes. Jesús, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, pues claro, todos hemos estado como chicles desde ayer pegados a la televisión o a la computadora siguiendo esta elección tan peculiar. Todo la hace peculiar por el coronavirus, las circunstancias tan específicas de esta presidencia que ha sido delirante. Y bueno, me voy a expresar con total apertura porque ustedes me han dicho que esto es una charla, así que voy a expresar mi opinión sin autocensurarme o por lo menos no siendo tan diplomático. Y por supuesto, desde el punto de vista demográfico, como ya lo señaló muy bien Frank, viene una oleada grande, viene una generación grande de jóvenes, muchos de los cuales son minorías, que llegan a la edad de votar. Y por supuesto, a la luz de las políticas migratorias de Trump, que han sido sumamente crueles, sumamente negativas, devastadoras, porque básicamente lo que Trump ha articulado es un ataque sistemático en contra de la inmigración, punto. Ya no hay diferencias entre la inmigración ilegal o indocumentada y la inmigración legal. Este gobierno ha arrasado, no hace diferencia y básicamente tiene una postura completamente anti-inmigrante, lo cual ha resultado en políticas muy específicas que han restringido mucho la inmigración en todos los sentidos. Y entonces como en la vida, como en toda la vida, una acción siempre va a corresponder una reacción. Así que ahora tenemos ahí factores muy importantes, porque viene una generación grande de jóvenes que por supuesto no están nada contentos con las políticas del gobierno de Trump, que están cada vez más desencantados con el Partido Republicano y que evidentemente desde el momento que puedan salir a votar, van a salir a votar en contra del gobierno que representa estas políticas tan duras, ¿no? Ahora, una de las características de este ciclo, de esta votación en específica, esta elección, es que por causa del coronavirus, pues la mayor parte, casi un tercio del país, increíblemente, salió a votar tempranamente y pidió que le mandaran la balota a su casa, ¿no? Votó por correo. Y lo que nos dicen los números y las estadísticas y los reportes es que esos votos vienen mayormente de centros urbanos, y los grandes centros urbanos por lo general están con los demócratas, así que no resulta sorprendente que en la medida que se continúen contando estos votos que vienen en el correo, por más que los impugne el gobierno de Trump, van a ir pintando más la cosa de color azul, ¿no? De manera que Biden va a irse acercando cada vez más a la presidencia. Nosotros, como servimos en un ministerio, que el proyecto ISAC, que es el Centro de Servicios y Ayuda de Inmigración, es básicamente un ministerio cristiano que ofrece servicios legales a la población inmigrante a bajo costo. Es un servicio que ofrecemos, que es muy necesario entre la comunidad migrante. Las leyes de inmigración en Estados Unidos, curiosamente, son las únicas, ¿no? La inmigración es la única área legal en la que es posible ejercer leyes y representar clientes sin tener un título de abogado, simple y sencillamente porque el gobierno ha estado avasallado por los inmigrantes y por lo disfuncional que es el proceso migratorio desde la década de los 80. Así que se creó todo un proceso para que gente como yo, gente como ustedes, gente a la que le importa servir a los demás, pueda ofrecer servicios. Claro, hay un montón de restricciones,
no tenemos todos los privilegios que tienen los abogados, pero sí tenemos la autoridad legal para representar clientes ante las cortes migratorias. Así que por eso... Te quería preguntar en ese punto, porque creo que los escuchas pueden estar muy interesados en esa parte y en ese servicio que tú representas tan dignamente. ¿Hay alguna página de internet o algo donde puedan pedir informes o donde puedan acudir? Sí, tenemos nuestra página, es www.isacproject.org, que claro nos lleva a la gente derechito es una página que está, por supuesto, relacionada con la Convención General Bautista de Texas, así que es una página, digamos, no muy vistosa, pero tenemos también presencia en Facebook, Isaac Project, todo junto es el nombre de la organización y básicamente utilizamos más la página de Facebook para comunicarnos con la gente, así que ahí nos pueden encontrar. Perdón que interrumpa, doctor Magali. Sí. Perdón que interrumpa. Recomendarle a la gente que Isaac se escribe igual que en español, pero lleva ¿cuántas As de más, doctor? No, es igual que en español. ISAAC, el acrónimo es en inglés, ¿no? Es Immigration Service and Aid Center. Por eso se llama así, es Isaac, ISAAC Project. Sí, porque en ocasiones hay gente que nos escucha y por lo regular son la gente que necesita sus servicios, que no dominan el inglés. Entonces era importante hacerles llegar este dato, y aprovechando la interrupción les digo pues que el presidente Biden está a 6 votos de los delegados para convertirse en presidente, pero ahora en el estado de Georgia, desde donde transmitimos este programa, el gobernador Brian Kemp ordenó el conteo manual de esas boletas que llegaron por correo y que deben de ser revisadas una por una, y los abogados, como lo mencionamos en el principio, dirigidos por Rudy Giuliani, están pidiendo lo mismo para todos esos estados que están en el centro de la polémica, como Pensilvania, Georgia y varios más. Entonces, estoy yo nada más dando las actualizaciones en caso de que hubiera algún cambio, pero no quiero interrumpir esa gran entrevista. Adelante, Magali. Gracias, Frank. Quería preguntar, Jesús, en estas últimas semanas y a raíz de los debates del debate de Joe Biden con el presidente Trump, se habló acerca de las jaulas en donde tenían a estos niños que se habían sido separados de sus padres, y luego días después del último debate resultaba que ya se habían quitado las jaulas y ya los niños, pues no sé qué se les hizo, porque supuestamente estaban ahí porque no estaban en contacto con sus padres. Y una de las cosas que dijo Trump en el debate fue que esas jaulas él no las había hecho, o sea, que las había hecho Obama. Entonces a mí me quedó bastante duda y controversia acerca de eso. No sé si tú puedas dar alguna luz acerca de esa información. Sí, claro, por supuesto. Algo me decía Magali que íbamos a terminar hablando de las jaulas, porque ese asunto de las jaulas a nosotros, especialmente como hispanos, es algo que nos indigna, ¿no? ¿Cómo es posible que se ponga a la gente, sean inmigrantes o no, entren legalmente o no? ¿Cómo es posible que se les ponga en jaulas como si fueran animales, ¿no? Curiosamente, les voy a dar un dato. La gente que hemos servido nosotros en San Antonio, que ha estado cerca de parientes que han estado en las jaulas, dicen que la gente, la mayor parte de los cuales son de Centroamérica, les llamaba las perreras.
Así es como ese es el nombre que les dieron los inmigrantes al ser encerrados en ella, ¿no? O sea, lo cual te dice mucho, ¿no? Se sienten como animales. Mira, Trump dijo una verdad a medias, porque efectivamente es cierto, esas jaulas de valla, de cerca metálica, fueron construidas durante la administración del presidente Obama. Solamente que hay que recordar que cuando el presidente Obama fue el presidente del país, ustedes recordarán, hubo oleadas de inmigrantes que eran en su mayoría niños y menores de edad que venían hasta la frontera solos. Y el gobierno no encontró cosa mejor que hacer. Y no estoy justificando al presidente Obama, de repente sueno mucho como prodemócrata, pero la verdad es que a mí en lo personal me tienen muy desilusionado los dos partidos. Hay que recordar que al presidente Obama, el mismo Jorge Ramos, el periodista de Univisión, fue el que le envió, creo yo, el apodo del deportador en jefe, ¿no? Porque nunca se había deportado a tanta gente como bajo el gobierno de Obama. A él no se le ocurrió mejor idea que poner jaulas para tener temporalmente a los niños. Pero claro, el presidente Trump dice una verdad a medias, porque él ve esas jaulas y entonces las usa para tener permanentemente ahí y para separar a las familias, lo cual es algo que no ocurría tal cual durante el gobierno de Obama. Y ahora resulta, creo que el número es 545, resulta que tenemos 545 niños, inmigrantes, la mayoría centroamericanos, que no sabe el gobierno dónde están sus papás. O sea, se separó a las familias y les pusieron en las perreras, en las jaulas, y ahora resulta que el gobierno no sabe dar razón de dónde están los papás. Claro, se sabe que probablemente los papás todos están deportados y todos están en sus países. Y los hijos están a medio mundo de distancia acá en los Estados Unidos, ¿no? Perdón que interrumpa, doctor. Perdón que interrumpa, Sí. Doctor. El Departamento de Estado hizo una investigación que siguió muy de cerca el Dallas Morning News y el New York Times. En efecto, algunos fueron deportados, pero no todos eran los padres originales. Eran traficantes de menores y eran gente a quienes las mismas familias les encomendaban al niño por no ver un futuro claro en Centroamérica, y les decían, pues llévatelo, a ver, a lo mejor le va mejor que acá. Y ahí todo quedó documentado, porque los menores fueron regresados la semana pasada a México y ahora tuvieron la precaución de documentar muy bien el retorno de esos menores para evitar que hubiera acusaciones de que hayan sido maltratados. Entonces fueron regresados a los puertos fronterizos por tierra a las autoridades mexicanas y se levantó un censo de cada niño, y el gobierno mexicano se responsabilizó de recibirlos, y a la vez, porque muchos pudiesen estar todavía en México, existe la creencia, y así está el proceso. Pero sí tienes mucha razón, muchos de ellos, los papás fueron deportados, no se dieron cuenta, los familiares en Estados Unidos, al no ser familiares directos, les dio miedo reclamarlos, porque como tú sabes, doctor, acá el hecho de tener más menores dentro de una familia implica ayudas de impuestos. El gobierno es muy paternalista con la gente, les da ayudas de estampas por cada niño, les da ayuda de renta, les da el seguro médico y les da una serie de beneficios que prácticamente el niño, hasta que se hace mayor de edad, queda asegurado muy bien en esos aspectos. Entonces también esa fue una de las cosas que motivaron esa migración de menores. Pero hay una investigación federal y vamos a ver en qué resulta, y como usted tiene más cercanía a través de su centro, Isaac, con esa gente, le agradeceríamos si nos informa si realmente esos más de 500 niños fueron manipulados injustamente, o los papás aparecieron, o qué pudo haber pasado, porque es la gran incertidumbre, y apenas se hizo la semana pasada, días antes de las elecciones. Bueno, tú
¿Tienes entonces, Frank, más datos de... Está en todos los medios, doctor, está en el New York Times, al rato le paso el link. Está hasta con fotos de cómo están entregando a los niños, personal de ICE, a los guardias de gobernación en México. Oye, Frank, pero dices que no todos eran mexicanos. No, los niños no eran mexicanos, pero el acuerdo de tercer... ¿Por qué México se hizo cargo de Magali, es que por los acuerdos migratorios que hay, el doctor nos podría explicar, yo creo que luego un poco más, se hicieron una serie de ajustes a lo que le llaman tercer país. Cuando vienen los migrantes, ya no tienen que llegar a la frontera con México para pedir una visa, para solicitar asilo, para entrar a México. Cuando vienen de Honduras, por ejemplo, automáticamente al entrar a Guatemala, en Guatemala se dirigen a la Embajada de Estados Unidos y ahí solicitan ese trámite y ahí se les dice en cuestión de horas si los van a dejar pasar y se les da un documento para una cita con un juez federal de inmigración. Entonces con ese documento pasan, pero cuando no tienen ese documento, pues entonces se pueden quedar, si el país está de acuerdo, en este caso Guatemala rechazó ese acuerdo, entonces tienen que regresarse con su papelito a Honduras y esperar o buscar otra manera de que les llegue la notificación y entonces sí, ya completar el trámite. Eso por un lado. Estos niños, la mayoría eran centroamericanos, pero son tanta gente la que Estados Unidos tiene que deportar que cuando son menores es más seguro que mandarlos en avión, pasarlos al lado fronterizo y por un acuerdo con México, México los recibe y como tiene relaciones muy buenas en este momento con Centroamérica, tú lo sabes, Magali, se entregan los niños a los gobiernos, a las embajadas centroamericanos y van viendo ahí la conexión padre por padre hasta que los localizan. Ese es el sistema en el que han quedado de acuerdo últimamente y que aparentemente es el que mejor les ha funcionado al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de México como territorios clave para ese enlace migratorio tan grande que cada día se da, porque es inevitable, doctor. Yo creo que sigue pasando gente todos los días. Sí, por supuesto. Y claro, muchos de estos inmigrantes, los que tienen la desgracia de tener que esperar en México, pues bueno, por cuestiones también del coronavirus, se han cerrado los consulados, está cerrado el consulado en Ciudad Juárez, las citas para poder entonces presentarse a pelear por asilo, por entrar a los Estados Unidos, pues se van dilatando, ¿no? Se van haciendo muy, muy largas y entonces la gente termina hacinándose ahí en ciertos lugares y teniendo que sufrir la espera, lo cual es, claro, una modificación muy radical a las propias políticas migratorias, porque generalmente cuando llegaba el inmigrante, pues se le recibía, aunque entrara mal, pero podía esperar su proceso dentro del país y todo eso ha cambiado por completo, porque el gobierno no quiere a nadie adentro, prefieren que peleen. Ahora, doctor, desde fuera. Permíteme agregar algo. Yo he seguido de cerca el caso de dos familias desde que empezaron esas marabuntas, porque eran marabuntas, no eran caravanas, eran marabuntas de gente centroamericana llegando a la frontera. Cuando empezó la pandemia, el gobierno norteamericano les pidió a todos que documentaran su caso en el puente fronterizo sin dejarlos pasar y después ponía notificaciones sobre quién tenía cita con un juez federal de inmigración y qué día. Bueno, lo que sucedió es lo siguiente: se gestaron 3 grupos. Unos se quedaron en la frontera todavía esperando y haciendo de todo para medio comer
y tratar de pasar. Otros, el gobierno mexicano les ofreció residencia y ciudadanía y se integraron a trabajar en la Guardia Nacional. Y el tercer subgrupo, que fue algo bien curioso, fueron aquellos que en la madrugada dijeron, bueno, pues vamos a entrar a Estados Unidos a como podamos. Y entraban en las madrugadas y los agarraban las autoridades policíacas o migración, y lo que hacían era ponerlos en las famosas jaulas. Pero con la pandemia hicieron una decisión rápida el gobierno americano. Checó física y mentalmente, porque sabes que lo hacen, y sabes que incluso hay hasta una investigación pendiente aquí en el estado de Georgia, donde algunas mujeres les privaron su derecho a tener hijos, y todo se está siendo investigado porque sucedió en un centro de detención de migración. Y resulta que esa gente que supuestamente estaba bien física y mentalmente, les pusieron un grillete y les dieron la oportunidad de pasar con su familiar que ya está en Estados Unidos y darles una cita con un juez federal de inmigración, que fue el caso de una de las familias que sigo, Lili y su mamá Yuna. Ya se reunieron. A Yuna la liberaron en Texas aproximadamente en abril y apenas ahora ha acabado de llegar a Georgia, y ya fueron los agentes de inmigración a quitarle el grillete, a entregarle la orden judicial para su cita en la corte, la cual está pendiente de ejecución. Entonces, por lo que tengo entendido, vaciaron las jaulas, y Donald Trump lo que quería hacer antes de la elección, pero ya no les dio tiempo, era destrozar esas jaulas o hacerlas bodega, darles otro uso y ya no correlacionarlas con el tráfico de inmigrantes, porque eso le afectó mucho en su campaña, le afectó mucho en todas partes donde iba, la gente le reclamaba. Entonces, doctor, quise traer el detalle simplemente para estar en la misma página. Adelante, doctor. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, si por alguna circunstancia llega a ganar Trump, vamos a tener que seguir pendientes, porque sabemos que el arquitecto de sus políticas migratorias es un hombre que se llama Stephen Miller, que es el cerebrito detrás de todo esto, y muy probablemente vuelvan a las andadas, Frankie. En cuanto a las familias que ha sido siguiendo, hay que añadir también que a la gente, si tiene la buena fortuna de que se le permita entrar al país, se le ponga un grillete y luego se le dé una cita en la corte, vaya, los casos de asilo, están las cortes tan atrasadas. Nosotros tenemos una sola cliente, una mujer hondureña que se vino a Estados Unidos huyendo por su hijo, porque a su hijo ya lo habían señalado las maras y habían amenazado a la familia, diciéndole que él tenía que unirse a la mara, o entonces iban a matar a toda la familia. Ella vendió todo lo que tenía, se vino con sus 2 hijos a Estados Unidos, y eso es en el 2018. Todavía estamos esperando a que se decida la primera audiencia de ella, que probablemente no va a ser este año, y es posible que no sea tampoco en el 2021, de que la gente que está en ese proceso va a poder esperar en el país por un largo tiempo. Si hicieron el proceso de asilo correctamente, el gobierno les da una tarjeta de residente, no de residente, perdón, una tarjeta, un permiso de trabajo que se va renovando cada año con el propósito de que puedan trabajar y paguen impuestos y no vivan al margen de la sociedad.
Doctor, estamos en una plática muy interesante. Si nos permites, haremos una pausa comercial en unos segundos y queremos continuar con ese tema porque Magali tiene muchas preguntas para ti. Si nos permites, vamos a integrarnos a la pausa y regresamos en un minuto. No cuelguen, estamos en contacto, estamos en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, con el doctor Romero, director de ISAC, y Magali Reina, quien lo está entrevistando sobre los movimientos migratorios durante esta fiebre electoral en la que no se sabe quién va a ser el próximo presidente, pero que los latinos estamos siendo afectados o a lo mejor estamos motivando a que esta elección sea diferente. Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Jesús Romero, pues continuamos contigo. La verdad es que ha sido bien interesante esta charla de esta noche y creo que nos estás dando bastantes datos bien importantes acerca de los inmigrantes que están en Estados Unidos, y la verdad es que es bien difícil entender todo el trasfondo que hay de esta gente que llega a Estados Unidos buscando una mejor vida. ¿Tú qué piensas en cuanto a la cuestión de migración que vaya a repercutir tanto si queda uno como el otro candidato? Bueno, pues ya esa es una pregunta que nos obliga a especular. Yo respondería a eso, Magali, con mucha cautela, ¿no? Casi cualquier otra política migratoria, excepto la de Trump, sería ganancia para el país, me parece a mí. 4 años más de la misma pesadilla son impensables, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que el sistema migratorio básicamente se ha convertido como una especie de Frankenstein. Ha sido tan disfuncional por tanto tiempo, es como un monstruo que tiene la cabeza de un cadáver y los brazos de otro cadáver y las piernas de otro. Ya no es tan orgánico, y está debe de ser completamente reformado, pero para eso pues se necesita tener un proyecto de ley que involucre tanto a republicanos como a demócratas, y con el país tan polarizado como está, pues cada vez parece más difícil, ¿no? El presidente Obama tuvo la oportunidad de hacer una reforma migratoria en los primeros 4 años, sobre todo en los primeros 2 años de su mandato, cuando tenía, de su primer término como presidente, cuando tenía prácticamente todo el gobierno de su lado. Las Cámara de Representantes, el Senado y el Poder Ejecutivo, y decidió apostar las fichas al Obamacare y a tratar de resolver el asunto de la seguridad social. Así que ya para cuando quiso reaccionar y atender el asunto migratorio y reformar el sistema migratorio, ya era demasiado tarde. Ya el Senado estaba en manos de los republicanos y fue imposible. Y desde entonces estamos ahora todavía más polarizados, por lo que resulta difícil imaginar que los protagonistas se puedan reunir en un espíritu de civilidad y de manera constructiva para poder reformar el sistema. Pero indudablemente cualquier cosa que haga Biden, por más mala que sea, no creo que sea tan mala como lo que ha forjado Trump en estos 4 años de su gobierno, porque ha sido una política marcadamente anti-inmigrante.
Sí, Jesús. Y bueno, les está diciendo que igual iban a empezar a contar los votos, y esto me hizo recordar lo que pasó aquí en México cuando las elecciones de Calderón y de Andrés Manuel López Obrador, y que se pusieron a contar, y que el Tribunal Electoral en aquel entonces anuló 81,000 votos a Calderón y 76,000 a López Obrador. Entonces todavía nos falta, yo creo, en esta circunstancia, que se empieza a hacer esto allá en Estados Unidos, ¿no, Jesús? Sí, bueno, claro, con las consabidas diferencias, ¿no? Porque acá, como tú sabes, no se trata de ganar el voto popular, no se trata de tener el suficiente número de electores, porque tenemos un colegio electoral, un sistema muy sui generis que para muchos es incomprensible, ¿no? Técnicamente no estamos votando por el presidente, estamos votando por los electores de cada estado, que luego van a reunirse para dar su voto por uno o el otro candidato, ¿no? Y claro, por supuesto, aquí los procesos se han llevado con tanto orden y están tan vigilados, y hay tanta confianza, no solo del pueblo, sino de las instituciones hacia el proceso. En verdad no hemos tenido grandes problemas. El gobierno de Trump, como dijo bien Frank, está a punto de, bueno, ya está poniendo ahí demandas y está comenzando a pelear, pero con argumentos muy vagos, muy difíciles de sostener, de sustanciar, y entonces vamos a ver qué ocurre. Yo confío mucho en el proceso. Creo que tenemos que seguir permitiendo que se sigan contando votos. Uno de los estados, no sé cuál fue, creo que fue Carolina del Norte, avisó que ellos se daban por sus propias leyes hasta el 12 de noviembre para tener resultados, y no sabemos si esos resultados ya para entonces van a ser necesarios o no, pero tenemos que seguir confiando en el proceso. A mí me llama mucho la atención que cada vez que se invoca el fraude en la votación, o incluso al hablar de los beneficios que reciben los inmigrantes, se habla con mucha ligereza, y es muy difícil tener la evidencia, ¿no? Y entonces eso yo creo que es parte también de las muchas voces que hay ahí afuera, y que todo mundo habla y todo el mundo comenta, y hay muchas fuentes de información, y muchas veces eso lo único que hace es traernos confusión, ¿no? Yo creo que debemos de seguir esperando en el proceso con mucha esperanza, porque Estados Unidos es un país marcadamente fuerte en su democracia hacia el interior, ¿no? Un poquito como decía Carlos Fuentes, que concebía a Estados Unidos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, hacia adentro es una democracia, hacia afuera se comporta mucho como si fuera un imperio, ¿no? Es como si fuera una persona que tiene un hombre que tiene doble personalidad. Por fuera es un monstruo y por dentro es una persona sana y cuerda, ¿no? Así más o menos parece Estados Unidos. Sí, comentábamos ayer, Jesús, que Trump, alguien decía que era como, no me acuerdo qué dijeron, y yo dije, pues más bien es como el hermano mayor, o que está jalándole las orejas a Andrés Manuel, como estábamos viendo la relación entre ellos, y sí, hablamos acerca de que si eran amigos, y dije, bueno, yo no los veo como amigos, yo veo más bien como que Estados Unidos, o Trump está siendo como el hermano mayor que le está jalando las orejas, y que ya tiene al Chapo, que ya tiene a García Luna, que ya tiene a Cienfuegos, y casi creo que se están convirtiendo en nuestra parte judicial, ¿verdad? Que la verdad es que nosotros acá estamos felices de que esté pasando eso, porque de otra manera no pasa acá. No sé qué opinas tú, Jesús. Ese es un tema muy
muy interesante, ¿no? Y la actitud que ha tenido el gobierno de México, cómo se ha planteado ante el gobierno de Trump. O sea, no deberían de llevarse bien en teoría ninguno de los dos gobernantes, porque uno es de marcada tendencia derecha, casi hacia el fascismo, ¿no? y el otro es de izquierda. Y sin embargo, los dos parecen favorecer ciertas prácticas así autoritarias, ¿no? Populistas, que eso más o menos los pone un poquito en común. A mí me ha costado en lo personal entender siempre la actitud del gobierno de México hacia Estados Unidos. La mayor parte de las veces no nos queda otra más que doblegarnos. Estados Unidos ha sido el padre autoritario con ese palo grandote que carga, listo para darnos un zape si nos salimos de la línea, ¿no? Y la actitud del gobierno de México ha sido muy, muy conciliadora, a tal grado que quizá ha sido hasta servil, lo cual no sería ninguna novedad en la política. Doctor, no te retires de la bocina porque te escuchamos lejos. Perdón. No, estoy aquí en la bocina. Quizá es una falla técnica. Tengo la bocina pegada a la boca. Y conserva tu volumen de voz para que te podamos modular. Perdón. Doctor. Muy bien, Frank. Ahí está Jesús. ¿Jesús, estás por ahí? Sí, aquí estoy. Te estábamos escuchando con atención. Disculpa la interrupción. Bueno, estaba hablando yo de la postura del gobierno de México, ¿no? A fin de cuentas, lo que le ha ganado a México es un poquito de paz. No es blanco ya México tanto de la furia de un presidente que usa su Twitter como un bully todos los días, ¿no? Y yo creo que eso puede que sea ganancia, ¿no? Yo tengo muchos años de no vivir en México y claro, me mantengo muy en contacto. No soy ajeno a las dinámicas, pero la perspectiva es muy diferente cuando uno está afuera, como Frank, me imagino lo entiende bien, ¿no? Y es muy difícil percibir la visualización real de los hechos, doctor. Posiblemente a ti te afecte más que a mí, porque tú eres académico y tú estás en lo que es básicamente el proceso migratorio para ayudar a la gente. Y a mí, pues yo lo veo desde un punto de vista periodístico y de mercadeo, porque básicamente, pues por muchos años me he venido dedicando a organizar las planillas comerciales de los anuncios para cadenas de cable y televisoras muy grandes que tienen mercado americanas que tienen mercado en México. Entonces, cuando pasan esos hechos, pues uno trata de documentarse con personas serias como Magali sobre saber qué es lo que está pasando. Pero, por ejemplo, doctor, y pidiéndole permiso a Magali para antes de la siguiente pregunta, ¿qué pronóstico tienes tú para la migración en la frontera? Porque ha habido muchas iniciativas que han cambiado todo. Si queda Trump o si queda Biden. Muchos lo ven como que si queda Trump se controla más la migración. Si queda Biden se abre la frontera a todos y que venga quien quiera. Sí, bueno, eso es una de las preguntas eternas, ¿no? Vaya, lo que pasa es que la postura de Trump, Frank, es muy extremista. O sea, construir una pared, construir un muro para completamente cerrar una frontera que ha sido, vaya, muy orgánica, es prácticamente un crimen, ¿no? Y ahora, por otro lado, tener una apertura de fronteras no es necesariamente el imán que atrae a los inmigrantes, ¿no? Vaya, mientras estemos experimentando la dureza
de las condiciones y la pobreza que experimentamos en nuestros países y mayormente de Centroamérica, porque en los últimos años ya la inmigración mexicana ha venido descendiendo y lo que vemos cada vez más es la inmigración centroamericana. Sí, pero lo triste es que los mexicanos se están yendo a trabajar a los carteles y eso es peor. Los mexicanos están yendo a trabajar a los carteles de la droga, o sea, los carteles, los jóvenes mexicanos, te lo digo porque eso yo lo indagué, una gran mayoría, ya ahora su sueño ya no es venir a Estados Unidos, trabajar duro, para tener un sustento para su familia, no, ahora es conocer a un lidercito de un cartel, que les den una pistola y andar matando gente o andar moviendo droga hasta la frontera. Eso es lo que ahora tienen como aspiración. Pues qué triste, ¿no? Es que mientras no se resuelvan problemas más de fondo, Frank, este fenómeno migratorio no va a detenerse. Fíjate qué interesante es que aún con un gobierno tan malintencionado como el de Trump, no dejan de venir estas que tú has llamado oleadas marabuntas de gente, ¿no? Bueno, uno pensaría que si saben que son tan mal recibidos, que no son bienvenidos y que hay una postura muy dura hacia ellos, bueno, que eso los haría quedarse en su casa, y es al contrario. Vienen cada vez más, pero claro, es porque están escapando de situaciones muy extremas, ¿no? Como la clienta, la joven mujer hondureña a la que mencioné hace un rato, ¿no? Si nos ponemos en los zapatos de ella, bueno, pues qué joven madre, soltera, trabajadora, a la que le amenacen a su hijo de muerte y a la familia, no va a hacer todo lo que pueda por salir de esa situación, ¿no? Es increíble lo que la gente puede hacer cuando está desesperada. Así que eso apunta al hecho de que tenemos todavía mucho trabajo pendiente en nuestros países y muchas cosas por solucionar, ¿no? Incluyendo en México. Más que pronunciarnos hacia asuntos migratorios, el esfuerzo debería de ser de parte de los gobiernos por tratar de elevar el nivel de vida de todos y resolver problemas de fondo, para que así la gente ni siquiera tenga el deseo, la necesidad de emigrar a otros países. Y luego está también el asunto ya en un marco más internacional, ¿no? Porque es el otro eterno dilema. Siempre decimos que pues en el mundo en el que vivimos, donde hay tanta libertad, todo mundo debería de tener el derecho de emigrar. Pues sí, nada más que la otra cara de esa moneda es que entonces todos los países tienen la obligación de recibir a los inmigrantes. Pues ahí es donde los países poderosos se responden a esa pregunta de manera negativa, ¿no? Cuando nos preguntamos si es derecho emigrar, todos decimos que sí, porque queremos algo mejor, pero los países más poderosos e industrializados no necesariamente se ven obligados a recibirnos. Así que ese asunto también tiene que resolverse de alguna manera, ¿no? Mientras no sea así, vamos a seguir viendo corrientes migratorias muy, muy marcadas, como siempre, del sur hacia el norte. Ahora, doctor, perdón que les interrumpa, yo siento que, y lo menciono en mi primer libro, que la frontera la maneja el gobierno norteamericano, no en esta administración, en muchísimas. Yo tengo casi 30 años viviendo en Estados Unidos y 10 años antes de esos 30 años fui reportero en México y me tocó cubrir historias de la frontera, tanto en el norte con Estados Unidos como en la sur con Guatemala. Y yo me percaté de que esa frontera es manejada como una llave de agua. Por ejemplo, hay un huracán en Mississippi y necesitan mano de obra que venga a remover el escombro y empezar a reedificar todo. Le abren la llave, porque incluso yo he llegado a entrevistar, los coyotes ya saben a dónde llevar a la gente, ya saben dónde hay trabajo,
ya saben hasta lo que les van a pagar y los traen directo a trabajar. Entonces, es esa llave de agua que ellos controlan al acorde a sus necesidades. Ahora, cuando ya no la necesitan, hacen de México un filtro de indocumentados, o sea, regresan a México y dejan que en México pasen las cosas que están pasando, y yo siento, porque leí ese estudio con el que inicié el programa, de que cada mes 80,000 jóvenes cumplen los 18 años, están haciendo más mexicanos en suelo norteamericano que en territorio mexicano. Ustedes en su universidad y dedicados a la inmigración, ¿cómo ven el balance de todo esto? Bueno, en la universidad no, porque no, vaya, el trabajo que yo hago con inmigración es completamente práctico, Frank, okay. no es académico, ¿no? Perdón. Aquí tenemos otras dinámicas. La Universidad de Wayland desgraciadamente está muy al oeste, en una ciudad muy pequeña, ¿no? Donde no somos un gran centro urbano, así que son otras las características acá, ¿no? Así que mi trabajo con inmigración es básicamente práctico, como lo señalé al principio. Básicamente lo que nosotros hacemos tiene un enfoque ministerial, es decir, somos una organización cristiana que se dedica a amar a la gente, tratar de mostrarles el amor de Jesús. Claro, no lo puedes hacer simplemente con palabras, tienes que hacerlo con hechos. Entonces, tienes que atender las necesidades de las personas, ¿no? Así que en verdad a lo que nos dedicamos es más al uno por uno, tratar de ayudar a todos los que podemos, ¿no? Lo cual es un trabajo a veces muy frustrante porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los casos de asilo, en los casos de asilo está documentado que más del 90% de esos casos son denegados en las cortes. Es muy difícil para un inmigrante, aunque tenga un caso muy fuerte y bastante evidencia, muy difícil que gane un caso de asilo, ¿no? Y sin embargo nosotros seguimos estando con la gente y apoyándolos, porque es mucho mejor estar acompañado de alguien al enfrentarse a todo ese aparato grandísimo de la justicia norteamericana. Estar completamente solo, ¿no? Es como un monstruo, como un dragón que se lo traga a uno, ¿no? Así que por amor a la gente nosotros estamos ahí, ¿ves? Pero nuestro es mucho más práctico. Qué interesante, doctor. Magali. Por último, doctor Jesús Romero Anaya, ¿crees que cuando Trump dijo que se iba a hacer ese muro y que nosotros lo íbamos a pagar, que finalmente todo México es el muro que contiene a todos los centroamericanos, y nosotros ahora somos los que tenemos que hacer, como quien dice, ese trabajo? Bueno, mira, lo que pasa, Magali, es que lo del muro, lo dijo Trump prácticamente desde que anunció su candidatura, y yo desde entonces he entendido lo del muro, y perdónenme por la expresión, pero como una reverenda payasada, ¿no? Entonces es impráctico, es prácticamente imposible, así que lo del muro, olvídate, no son más que palabras, no son más que cortinas de humo. No lo va a poder hacer, y lo que llegue a hacer no lo van a pagar nunca, jamás los mexicanos, porque esa es otra cosa que es prácticamente imposible. Discúlpame, Jesús, o sea, yo me refiero a que últimamente ha sido la frontera sur de México la que ha tenido que contener con la Guardia Nacional a los que intentan atravesar México para llegar a Estados Unidos. Entonces, que de alguna manera, en esta similitud de que te dije
que Trump es como el hermano mayor de Andrés Manuel, que le jala las orejas y le dijo, me los detienes allá y no quiero que pasen. Y si quieren acercarse, tú te vas a quedar con ellos en tu frontera. Entonces, nosotros, como todo el país, estamos siendo su muro. Y la verdad que sí lo estamos pagando, porque aquí se está conteniendo a los inmigrantes centroamericanos y aquí se les tiene que dar hospitalidad y servicios médicos y las pruebas del COVID y todo esto. Es a lo que me refiero, de que finalmente sí estamos siendo un muro. Sí, te entiendo, sí, tú te referías al muro del lado sur. Sí, claro. Y sí, es que queda claro que el gobierno de Estados Unidos le ha doblado la mano al gobierno de México para que haga su trabajo sucio, ¿no? O sea, no queremos ver a estos inmigrantes cerca de nosotros, mejor cierra la llave, pon un filtro y completamente deténlos en la frontera, y el gobierno mexicano consuma lacridad, ¿no? Se aboca a hacer lo que le mandan, ¿no? Es lo que a veces cuesta trabajo entender, ¿no? Creo que de no haber habido esas presiones, antes de eso había mucho más, había una completa libertad, ¿no? Pasaban como si nada los inmigrantes por el Suchiate, y no pasaba absolutamente nada, ya las cosas no son así. No, Exacto, Frank, pues no sé si a mí me tocó, para agregar esto, gracias Magali, a mí me tocó cubrir muchas historias en el limítrofe de México y Guatemala. Yo estuve allí cuando Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército Guatemalteco, destacamentó 15,000 soldados en la frontera con México para sacar a las guerrillas. Y sí lo sacó. Hubo un momento en que el gobierno de México, como siempre, benévolo a otras situaciones por la famosa doctrina Estrada, bajo el principio de no intervención, aceptó que las guerrillas vivieran en territorio chapaneco. Después hubo la explosión de un volcán allí en Guatemala y también aceptó a grupos de inmigrantes guatemaltecos que entraron a vivir a México, y posteriormente, casi 10 años después, esas familias fueron regresando poco a poco. No todas, algunos se integraron a México, y siempre esa frontera ha sido muy polémica. El río Suchiate, yo tengo fotos publicadas, cuando el agua era azul, se veía limpio, sí atravesaba una persona cada 3 horas, y por allá se veían nada más como hormiguitas. Estaba yo en Ciudad Cuauhtémoc y veía yo aquellas caravanas de gente que iban a adorar al Cristo Negro de Esquipulas, y son cosas muy notorias porque volví a ver imágenes, ya no fui, de esa misma región, y ahora las aguas del río son turbias, uno porque están sucias y otro, como pasa tanta gente caminando, se remueve el fondo de las aguas y la tierra se remueve, y ahora las aguas del río Suchiate son cafés completamente. Entonces son cosas que lo dejan a uno perplejo, principalmente seguir esa ruta desde El Salvador hasta la frontera norte no es nada fácil. Yo la seguí en una ocasión de las tantas veces que fui, algunas fui en avión, pero en una ocasión la seguí en autobús siguiendo un grupo migrante para detallar cómo se van topando con problemas, extorsión, y eso que en aquella época no había tanto narcotraficante que los extorsionaba y les quitaba el dinero a cambio de protección. Y así esa frontera ha ido creciendo en cuestión de peligrosidad a un ritmo acelerado, doctor, y gracias a personas como ustedes y tu iglesia, pues que están tratando de hacer algo, de ayudarlos. Pero me quedé todavía con la duda, y nos quedan 2 minutos. Si queda Biden, ¿cuál es tu perspectiva? Porque contestaste la de Trump, pero ahí nos quedamos con una larga explicación. Bueno, Biden
no ha sido lo suficientemente claro en cuanto a sus políticas de inmigración. Más allá de expresar su deseo de corregir los abusos que ha cometido Trump, yo no veo una política clara. Por eso decía yo, Frank, que aunque se le ocurra la peor cosa a Biden, no va a ser peor que lo peor que se le ha ocurrido a Trump, ¿no? Pero de todos modos, yo veo la cosa todavía con escepticismo hasta que no haya claridad. Y evidentemente también mientras siga existiendo la división tan grande, la polarización tan grande en los grupos políticos, va a ser muy, muy difícil llegar a propuestas concretas para reformar el sistema migratorio, ¿no? No sé si tú tengas otra información. Yo lo que he seguido no me deja ver claramente absolutamente nada sobre las propuestas de Biden a la... Yo con perdón de Magali, pero yo veo que la inmigración, de acuerdo a una declaración de un agente de migración, valga la redundancia, es un gran negocio en los Estados Unidos. El que contrata inmigrantes enriquece, contratistas. Somos la versión del esclavismo moderno, doctor, y discúlpame que lo diga, este país nunca ha dejado de tener esclavos y lo seguirá teniendo. Pero se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho tu intervención. Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.